importante entender que la violencia es un estado de tensión en la lucha por el poder, donde una persona o varias personas buscan someter a otra o a otras personas generándoles daño. También vale la pena entender que la violencia tiene 4 niveles, que en nuestras leyes se suelen usar como sinónimos, pero en realidad son niveles. El nivel más básico de la violencia es la agresión, que es una conducta reactiva que tenemos las personas, al igual que el resto de los animales, ¿no? Cuando a un perro se le pisa la cola, reacciona reactivamente violento. Esto nos puede suceder a los seres humanos cuando, por ejemplo, alguien nos empuja y nosotros tenemos una conducta reactiva violenta, esa se llama agresión. Pero ya en nuestra calidad de seres humanos, por nuestra característica racional, la violencia se puede volver maltrato. El maltrato, a diferencia del abuso, es un conjunto de conductas, es decir, un comportamiento que tiene la característica de ser pensado para someter a alguien sabiendo que se le puede generar daño. El maltrato, por ejemplo, aparece mucho en el bullying, donde se maltrata a una persona acosándola, usando sarcasmos, incluso con bromas, con tonos, etcétera, ¿no? Puede aparecer en un servicio público cuando uno va a hacer un trámite y no les responden o les responden mal, etcétera. Ese es el maltrato. Ya a nivel más profundo tenemos el abuso. El abuso ya es un conjunto de conductas agresivas, maltratadoras, pero pensadas, planificadas y sistemáticas dirigidas a alguien. Entonces, por estas razones que el abuso se constituye en un delito, porque quien abusa de cualquier manera de otra persona, primero sabe lo que está haciendo, segundo, lo piensa, tercero, lo planifica, sabe el daño que va a causar y lo hace, ¿no? Entonces, no hay un abuso que no sea pensado, no hay un abuso que no sea planificado. Y el último nivel de la violencia es la crueldad. La crueldad ya es un comportamiento agresivo, maltratador y abusivo que genera daño para el disfrute de la persona que tiene este comportamiento. Entonces, la crueldad tiene pues características patológicas, no solamente delincuenciales, sino patológicas. Entender todo esto nos va a permitir entender que la violencia puede aparecer, ya digo, en estos niveles, pero también puede aparecer en 4 formas. La primera es la violencia psicológica, aquella que atenta contra la emocionalidad y la construcción mental de la persona. La segunda es la violencia sexual, aquella que atenta contra la integridad sexual, la dignidad sexual y no solamente contra los genitales. Y luego la violencia física que generalmente reconocemos, ¿no? Esta que puede aparecer con sacudones, jalones, hasta golpes, fracturas, etcétera. Y finalmente la violencia feminicida o la violencia infanticida, que ya es la eliminación de la vida y del cuerpo de una persona que tiene características extremas que llegan hasta la crueldad. Entonces, tenemos estos niveles que hay que entender: agresión, maltrato, abuso y crueldad. Estas formas que son psicológica, sexual, física y femicida, infanticida u homicida. Y tenemos, tenemos estos tipos de violencia y tenemos formas. Las formas de violencia ya se van a dar en escenarios específicos. Tenemos violencia familiar, violencia educativa, violencia política, violencia salubre, violencia mediática, etc.
que ya son formas de violencia.